sobre las LELIQ y su impacto en el déficit fiscal total, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Roberto Nuech. Oportunamente, en Bitácora del Fracaso, se desarrolló cómo la administración Cambiemos, desde sus inicios, gestó una condición de atrapado sin salida, ya que generó una inconsistencia sistémica entre la política fiscal y la monetaria. Disminuyó ostensiblemente el poder adquisitivo de los ingresos populares, jubilaciones, pensiones y sueldos o salarios de los trabajadores, entre otros, al devaluar la moneda un 60%, quitar casi todas las retenciones sobre las exportaciones de productos primarios e incrementar, sin el correspondiente estudio de costos que lo justificara, las tarifas de los servicios públicos. Incurrió en una desacertada estrategia de apertura comercial irrestricta, generando una desprotección en el mercado doméstico a las empresas nacionales. Pretendió subsanar la recesión generada por la disminución de la demanda con un incremento exponencial de las erogaciones públicas, así recaudando menos al deteriorarse el nivel de actividad y gastando más. Comenzó el sendero de duplicación del déficit fiscal primario y de endeudamiento externo privado para su financiación, y espiralizó el déficit cuasi fiscal al aumentar la cantidad de letras del Banco Central, LEBAC, que devengaban interés, volcadas al mercado para esterilizar la emisión monetaria, derivada de la deuda en dólares que necesitaba intercambiarse por pesos para cumplir con los gastos corrientes. Ahora bien, imprimir billetes y luego sacarlos de circulación no solo acarrea el costo de su impresión, sino la tasa de interés que debe pagarse al poseedor, persona física o jurídica, para que entregue transitoriamente su posesión. Sin embargo, para el actual directorio del Banco Central de la República Argentina, el Festival de Letras es un hecho virtuoso y digno de ser ponderado, tal como fue públicamente sostenido en el comunicado del 3 de octubre próximo pasado intitulado LELIQ, Problema u Oportunidad, donde, sesgando la realidad, afirman: las entidades financieras cuentan con depósitos en pesos por 35 billones. De ellos, 18 billones son colocaciones a plazo fijo. A su vez, los préstamos al sector privado se ubican en los 12 billones. Esta diferencia expresa el desbalance entre la capacidad prestable y la demanda efectiva de crédito. A los efectos de canalizar los excedentes de liquidez y evitar que afecten negativamente a las tasas de interés, en especial a las tasas pasivas, plazos fijos, el Banco Central de la República Argentina interviene absorbiendo la diferencia a través de las LELIQ, que alcanzan los 15 billones de pesos. La tasa de interés que paga el Banco Central por las LELIQ remunera a los bancos que están obligados a pagar a los ahorristas y a las empresas tasas mínimas determinadas por la propia autoridad monetaria. De esta manera, se busca preservar el valor relativo del ahorro. La forma virtuosa de resolver el desbalance entre capacidad prestable del sistema bancario y demanda de crédito es que el ahorro de familias y empresas se canalice hacia la inversión productiva. Asimilar la remuneración a las LELIQ al déficit fiscal es un error que puede conducir a políticas equivocadas, impidiendo la futura aplicación del ahorro local a la inversión productiva y al financiamiento del consumo.
Resulta evidente, por violentar hasta el sentido común, que lo ut supra señalado por la entidad autárquica es una barrabasada. Por lo tanto, no hay oportunidad alguna, solo problemas. Es obvio que el exceso de capacidad prestable del sistema financiero no es producto del sector privado, sino de la creación de dinero por parte del Banco Central, que es quien tiene la potestad para hacerlo. Así, seguiría una política contradictoria. Voluntariamente, facilitaría que esos plazos fijos se constituyan y luego los absorbería a través de las LELIQ, con el costo que ello representa. La realidad, única verdad, es: el stock de letras y el costo extraordinario asociado se vincula con la política asumida por el Banco Central, como propia, de absorber la emisión monetaria creada para financiar el déficit del Tesoro Nacional o de compensar la entrada de capital financiero especulativo, tal como ocurrió en los primeros tiempos del gobierno anterior. La situación ha llegado a un extremo tal que es el propio pago de los intereses de este instrumento el que se ha convertido en la principal fuente de incremento de medios de pago que, por la reiteración del mecanismo de absorción, impulsa continuamente el stock de estos papeles. En síntesis, las LELIQ son una deuda de la autoridad monetaria contraída con el sector privado, y los intereses devengados representan una pérdida en el estado de resultados de su balance, denominado déficit cuasi fiscal, para diferenciarlo de aquel en que incurre su propietario, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. ¿Hay solución? Sin dudas. De la misma manera que en la economía doméstica, la armonía entre el capital y el trabajo se encuentra conversando, sueldos y salarios en las paritarias o en la administración del comercio interior y exterior, dialogando con los decisores empresariales, la resolución de la problemática expuesta debe estar precedida de una plática entre la autoridad económica y los banqueros. Estos últimos son los conocedores de qué tipo de depósitos son los que generaron el procedimiento de esterilización a través del instrumento en cuestión. Si deviene de imposiciones familiares a corto plazo, se debe monetizar su devolución, pero si, por el contrario, la deuda del banco comercial o de inversión es a mediano y largo plazo, ya que su cliente presenta características institucionales, fondos de inversión, compañías de seguro, grupos económicos, etc., la conversión podría ser con un bono del Tesoro Nacional. Según los análisis preliminares, 1/3 del total sería necesario honrar en efectivo, pudiendo el mercado absorber dicha emisión si se inicia un proceso de intensa reactivación económica. Por lo tanto, como ya ha sido manifestado en La economía la arreglamos entre todos o nadie lo hace, parte 4, solo un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción desactivará la bomba de las LELIQ, minimizando el conflicto.